a muchos les sonará, nunca mejor dicho, familiar, porque vamos a hablar de la congestión nasal y de la nariz tapada, que es un síntoma de lo más común, sobre todo con la llegada del invierno, donde se disparan los casos de enfermedades respiratorias. 2 de cada 3 españoles padecen problemas respiratorios con los cambios bruscos de temperatura. Me viene a mí esta sección hoy al pelo. La congestión nasal, la inflamación del interior de la nariz y la obstrucción de las vías nasales dificultan en muchos casos la respiración normal, y es por ello que muchos recurren a descongestivos nasales para aliviar estos efectos y por ende, bueno, pues con poder conseguir una mejor respiración. Pero lo cierto es que no todo vale. Los descongestivos nasales más comunes se dan en forma de spray, pero cuidado, porque tenemos que tener cuidado, no podemos usarlo más de 2 veces al día ni tampoco más de 3 días seguidos. Yo te voy a dejar por aquí, Wendy, porque ya nos está esperando Laura Botella, nuestra farmacéutica. Laura, muy buenas tardes. Me viene a mí esto genial porque, como puedes comprobar, yo hoy tengo la nariz bastante tapada, congestionado, pero como decíamos, tenemos que tener muchísimo cuidado con esos sprays porque nos puede crear una adicción. Exacto, aunque la palabra adicción no es la correcta que deberíamos utilizar, porque sabes que adicción siempre implica una dependencia y una necesidad fisiológica, que en este caso pues no es del todo real, pero sí viene derivado de un mal uso. Pero estamos hablando de que no es un medicamento que necesite receta, de ahí a que sea muy fácil su uso, y estabas hablando precisamente del mal uso que se le puede hacer a esos descongestivos nasales. ¿Qué pasa para que tengamos tan fácil ese acceso a este tipo de medicamentos? Primero, que no es necesario la receta, exactamente, entonces podemos adquirirlos en la farmacia sin ella, y hay 2 factores. Uno es que se puede generar una tolerancia derivada de ese mal uso, de utilizarlo con más frecuencia o más días, que lo que pasa es como que la nariz se acostumbra, es decir, a recibir ese spray. Exacto, ¿no? ya no funciona con tal efectividad como debería. Y segundo, que existe el denominado efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? Digamos a lo mejor que es más común que tengamos esa congestión. Sí, de usarlo inadecuadamente, lo que pasa precisamente es todo lo contrario, que después de usarlo mal durante mucho tiempo o el mayor número de veces al día, se produce una congestión mayor o tenemos esa sensación de congestión mayor dentro de la nariz. Aquí también tenemos que saber cómo usar esos dispositivos, esos descongestivos, cómo se usan para que la gente lo entienda en casa y que, bueno, pues se puedan usar de la mejor manera posible y efectiva. Laura, ¿lo explicamos? Sí, tenemos aquí unas imágenes donde enseñamos cómo usarlo. Aquí tenemos una imagen de un dispositivo de pulverización nasal habitual, donde lo primero que hay que hacer primero es sonarse, ¿vale? Limpiar bien la nariz de cualquier mucosidad. Que no esté tapada, congestionada esa nariz, sí, porque normalmente lo estamos. Y lo primero que haríamos aquí sería quitar la tapa, coger el envase de una manera con el dedo corazón debajo y los 2 índices arriba y pulsar. Al principio, cuando los estrenamos, hay que pulsar varias veces. Un poquito más duro, más fuerte, ¿no? Exacto, para que luego el disparo sea constante. Cuando una vez esté constante, ya pasaríamos a pulsar de manera dentro de los orificios nasales. Si quieres puedes probar con ese que te pusimos ahí, que ahora te viene muy bien, ¿no? Me viene muy bien, o sea, no lo voy a hacer como si me lo introdujese en la nariz, porque no es plan. Así es como pero sería aquí con estos 2 dedos y ya pulsaríamos varias veces. Así hasta que ahí está, no sé si se puede ver la imagen, cómo se está pulverizando. Y esto, bueno, ahí pues, que ya es constante, nasales, ¿no? Procederías a ponerlo uno en cada orificio. Efectivamente. Sí. Laura, hay que tener también muchísimo cuidado con esto, porque si lo usamos mal, esto también puede tener unas consecuencias un tanto negativas, ¿no? Exacto, sí, del uso excesivo pueden venir palpitaciones, taquicardias, incluso insomnio, nerviosismo, es todo un uso bastante abusivo. En cualquier caso, si tenemos algún tipo de síntomas como el que estás comentando, hay que consultar con el médico, ¿no? A pesar de que este tipo de productos no tienen receta, es importantísimo consultar con el médico, ¿no? Sí, siempre con el médico, y también porque hay algunos tratamientos como de problemas de cardiopatía, de depresión, etcétera, que pueden interaccionar con algunos fármacos. Entonces siempre consultar con el médico. Veíamos este producto, pero también tenemos este otro aquí. Este en concreto es para limpiar, ¿no? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre uno y otro, Laura? Sí, uno tiene un principio activo, que es la oximetazolina, que es un descongestivo nasal. Ajá, que sería este de aquí. Y el otro, que ves de mayor tamaño, es agua de mar. Es agua de mar. Exacto, agua de mar lo que hace es pues limpiar la zona del interior de la nariz, que muchas veces con ello es suficiente, por ejemplo en niños, en bebés, etcétera. No es necesario que utilicemos el otro, exacto, ¿no? y no utiliza fármacos. Y suele ir muy bien para limpiar, lo que pasa es que necesita mayor periodo de tiempo para ser eficaz. A nosotros nos ha quedado bastante claro cómo utilizar este tipo de medicamentos para esa congestión nasal, pero hemos salido a la calle porque hay muchos canarios que tienen muchas dudas al respecto.
¿Cualquier persona puede utilizar un spray nasal? Laura. Pues mira, justo de esto íbamos a hablar después y tenemos aquí un gráfico en la pantalla donde ponemos quiénes no sería adecuado que lo usen, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, la primera situación es si eres alérgico a la oximetazolina. Este nombre tan raro es lo que contiene los sprays nasales. Entonces, si tienes alergia, pues no. En este caso también pusimos que si estás con algunos tratamientos que son las IMAO, es decir, tratamientos para depresión, Parkinson, etcétera, son incompatibles. Tampoco le vienen muy bien. Aquí también hemos puesto si has tenido una operación en la cabeza o de cornetes o de tabique nasal, tampoco sería recomendable. Tenemos por aquí también que si existe una inflamación de la piel de dentro de la nariz, una caspita, una herida dentro de la mucosa nasal, tampoco. Aquí también hemos puesto que si existe insomnio o vértigo después de algunos tratamientos, tampoco sería recomendable, precisamente porque es uno de los efectos secundarios y los niños pues tampoco. Esas son las, ¿no nos deja dormir si utilizamos este tipo de medicamentos? Un mal uso y excesivo, abusivo, puede ser un efecto secundario del insomnio o vértigo, sí. Pues interesante eso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Existen métodos naturales que nos quiten la congestión nasal? Sí. Recurrimos a lo natural, que a veces incluso puede ser hasta más efectivo. Sí, a veces, pues como dijimos, lo nombraste antes, con el agua de mar, por ejemplo, podría ser suficiente, con sueros fisiológicos, también los suelen mandar mucho los pediatras, por ejemplo, en niños. A veces un tratamiento oral, los antihistamínicos funcionan muy bien, todas esas opciones son válidas también. Veíamos como antes el spray nasal, pues evidentemente era una pulverización. Esto sería como más un chorrito. Lo vamos a probar, creo que lo estamos viendo ahí. Ahí está, ¿no? Esto sería un poco más invasivo, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Hay unos especiales para bebés que tienen una fuerza menor y adaptado en la parte de arriba para la nariz del bebé. Bueno, Laura, hablamos de la adicción a los sprays nasales para esos problemas que tenemos de congestión nasal, que también son muy típicos en estas fechas del año con estos cambios bruscos de temperatura, pero hablamos también, Laura, de la adicción a otro tipo de productos, de medicamentos. En concreto hablamos ahora de los laxantes, e incluso tenemos unos datos que nos hacen ver la dificultad, la complejidad de este asunto, porque España, fíjense, es el país europeo con mayor incidencia de estreñimiento, afectando al 20% de la población. Entre un 75% y un 90% de los casos afecta a las mujeres, Laura. Exacto, sí. De hecho, vamos a hablar del mal uso de los laxantes con estreñimiento ocasional, porque cuando es crónico, el médico ya lo tiene incorporado en tu receta y tienes un tratamiento habitual. Pero cuando es ocasional, muchas veces, y es muy recurrente el mal uso de estos laxantes. Aquí hemos traído algunos diferentes. Por ejemplo, tenemos los supositorios de glicerina, que lo que hacen es que con esta glicerina impactan en las heces y hace que salga de una manera más fácil. En cambio, los enemas, por ejemplo, son laxantes osmóticos que lo que hacen es hidratar, ¿vale? Y también hacen que salga más fácil. Y luego tenemos los de vía oral. En este caso suelen ser los que los usuarios utilizan o las personas de peor manera, creo también porque es la manera más fácil de tomarlo. Entonces ahí es donde utilizan de manera más abusiva y erróneamente estos laxantes. ¿Y qué consecuencias puede tener ese abuso? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué nos puede pasar si usamos mal ese tipo de productos? Sí, este tipo de productos se denominan laxantes estimulantes, que lo que hacen es activar el peristaltismo, que es el movimiento del intestino, ¿no? El impulso para que bajen las heces, y las consecuencias es que a la larga, si lo tomas más de 7 días y muchas veces en el año, el intestino se conoce como intestino perezoso, intestino vago. Se vuelve vago porque ya no realiza las funciones porque se ha acostumbrado a recibir ese producto, ese medicamento. Pero aquí, Laura, también nosotros apostamos por lo natural y a veces para combatir ese estreñimiento no hay más que recurrir a una dieta variada y sobre todo rica en fibra. Exacto, sí, nos encanta la fibra en este programa porque es que además consumimos poca. Y aquí hemos traído un bodegón con alimentos ricos en fibra. Que nos pueden ayudar, ¿no? Sí, por ejemplo tenemos aquí el arroz y hemos querido traer el arroz integral. Integral, ese es mejor que el normal, Sí, ¿no? De hecho muchas veces nos preguntan, Laura, ¿y el arroz blanco en qué se diferencia del integral? Pues bien, vienen de la misma planta, la diferencia es que el arroz integral solamente se le ha quitado la cáscara, en cambio el blanco ha pasado por más procedimientos, se le ha quitado el salvado y el germen y se queda solo lo que es el endospermo. Ahí solamente tenemos el carbohidrato y el almidón. En cambio, en el integral, pues tenemos la fibra y los micronutrientes.
Tenemos por aquí el brócoli también, que es mi alimento preferido y al que nadie le gusta. Bueno, oye, para gustos colores. Sí, la verdad que tenemos que insistir más en estos alimentos de hoja verde, como la lechuga, el brócoli, porque tienen mucha fibra, y de las dos, la soluble y la insoluble. La insoluble es la que cuando la tomamos sale igual que entra, es decir, inalterada, y favorece ese movimiento intestinal. Y la soluble es la que ayuda a coger agüita en las heces para que salga como más gelatilosa. Mucha más facilidad. Laura, antes de que sigas describiendo los alimentos que tienen fibra y que tenemos aquí preparados en el programa, hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes, a los canarios, a los telespectadores, si conocen qué alimentos tienen fibra o no. Vean. ¿Sabrías decirme qué alimentos son ricos en fibra? Bueno, algunos sé que sí, las verduras, los cereales, la fruta. La avena, las frutas, las verduras, todos los cereales, las semillas de lino, semillas de chía, la avena. Los vegetales, por ejemplo, como la lechuga, es un alimento que suelo consumir regularmente en mis dietas. Creo que el arroz, ¿Las verduras, por ejemplo? Las verduras no estoy seguro, la verdad. ¿Y las frutas? Las frutas, no tengo especialmente yo datos de que sean ricas en fibra, la verdad. Lo cierto es que hay alguno que iba un poco mal encaminado porque hablamos de las frutas, como por ejemplo las peras, las manzanas tienen mucha fibra, otros también hablaban de la lechuga. Más o menos la gente sí que, en general, sí que tiene un buen conocimiento de este asunto, Laura. Sí, muchos te dicen cereales, pero nos falta lo que estábamos comentando, versión integral. Muchos nos comentan las frutas, pero por eso las hemos traído, hemos de incidir en que la fibra está en la cáscara de la fruta. Por eso hemos traído manzanas y peras. ¿Qué pasa? Que hay que lavarlas bien, obviamente, ¿no? Para quitar todo lo que pueda ser derivado de la agricultura, pero la fibra estaría en esta parte de la cáscara, con los minerales y las vitaminas. Y en las legumbres también hay muchísima fibra, siempre. Nos quedamos con eso, con una dieta variada, rica en fibra para combatir esos problemas de estreñimiento. Nos queda todo clarísimo como siempre. Laura, muchísimas gracias por aportarnos todos estos datos y andar en este problema. Y nosotros pues seguimos